Me presento, mi nombre es Jonathan Bermúdez, licenciado en Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional y especialista en aplicación de TICs para la enseñanza de la Universidad de Santander. Primera pregunta, ¿cuáles son las relaciones que se establecen al interior de las prácticas entre los conceptos de hombre, sociedad, cultura y prácticas corporales? Para resumir un poco, estos conceptos son totalmente dependientes y se encuentran en el momento que el docente se relaciona con su población. A esto lo llamamos contextualización, donde él identifica cuál es el tipo de hombre y mujer con el cual va a trabajar, cuál es la sociedad que rodea a este hombre, cuál es la costumbre, hábitos y diferentes actividades que realiza de acuerdo a toda la cultura que rodea al hombre. Y las prácticas corporales, por supuesto, están relacionadas directamente con todos los ámbitos que rodean a este mismo hombre, como la economía, la cultura, la religión y muchas cosas más. Pregunta número 2. ¿Qué modelos pedagógicos observa que se utilizan en la clase de educación física y qué características son propias de estos? En el siglo XXI podemos identificar que tanto en colegios privados como públicos encontramos clases de educación física de todo tipo. Constructivistas, donde buscan que el estudiante sea partícipe y donde a partir de sus gustos y de sus intereses se genera la clase de educación física. Pero también tenemos muchísimos profesores de educación física que están arraigados al modelo tradicional, al modelo militar, siempre buscando simplemente repeticiones y ese orden y esa magistralidad que tiene el maestro para entender que ellos siempre tienen el conocimiento. Entonces podemos decir que en estos días podemos encontrar en el salón de clases todo tipo de modelos. Tercera pregunta, ¿qué tipo de relaciones de poder, conocimiento, lenguaje y comunicación se establecen entre docente-estudiante, estudiante-estudiante y relaciones de poder? La relación de poder tiene que ver mucho con el contexto y con la escuela. Muchos profesores hoy en día se ganan el poder y se ganan el respeto de sus estudiantes a partir del diálogo y a partir de generar interés en sus clases. Ya está mandado a recoger el grito, el regaño y el mandarlo a la rectoría. ¿Por qué? Porque cuando se empiezan a trabajar con los estudiantes de esta manera, se genera un bloqueo total con ellos, un muro entre el docente y el estudiante, el cual genera un alejamiento y no permite que la pedagogía y el acto educativo lleve al estudiante hasta el conocimiento. Por lo tanto, la relación de poder se debe manejar a partir de generar interés a los chicos a la clase de educación física. También se ve el respeto por las directivas de los colegios, pero también las directivas deben buscar el diálogo y deben entender un poco cuál es el contexto y cuáles son las necesidades de los estudiantes. En cuanto a relaciones de poder con la familia, cada vez se ve más que los estudiantes tienen familias disfuncionales, las cuales no cuentan con su mamá o con su papá, y esto genera que el estudiante pierda el respeto por esas primeras personas que los empiezan a educar, y de ahí en adelante tienen dificultades, no solo en el colegio, sino también en algunos trabajos o en sus proyectos de vida. Siguiente pregunta, ¿qué es para usted una práctica pedagógica? Para mí una práctica pedagógica considero que es donde se encuentran dos personas y generan... No la pases allá, no salgan. No la pases, no la corras. Siguiente pregunta, ¿qué es una práctica pedagógica? Una práctica pedagógica es una experiencia que se produce cuando dos seres humanos se encuentran y se produce el conocimiento. Por lo tanto, no está amarrado directamente a la escuela. Puede suceder en la familia, en la calle, en una escuela de formación e incluso de manera individual. Una práctica pedagógica se resume cuando aparece un aprendizaje significativo. ¿Qué es? Siguiente pregunta.
¿Qué es para usted una práctica educativa? La práctica educativa hace referencia a el movimiento escolar, el acto educativo, el encuentro del docente con el estudiante, las relaciones que se producen en estos momentos, el camino hacia el conocimiento, la adquisición de aprendizajes y las experiencias que nos deja tanto la escuela como el colegio y la universidad. Siguiente pregunta. ¿De qué manera las experiencias corporales ayudan a potenciar el desarrollo humano? ¿Qué evidencias observó al respecto en las prácticas? Definitivamente las experiencias corporales de educación física son muy buenas para el ser humano. Sin darnos cuenta, en la escuela, en Colombia y en muchos países, se le da más prioridad a materias como matemáticas, como español, como sociales, y dejando en un segundo plano a la educación física, sin darnos cuenta que todas las actividades a partir de juegos y roles que se hacen en estas clases son muy importantes e incluso son de apoyo para las demás materias o áreas. Por ejemplo, la lateralidad es muy importante y es un proceso que el niño debe realizar desde su cuerpo para que después lo pueda reflejar en la lectura y en la escritura. Y cada uno de estos momentos que se realiza en la clase de educación física lo que hace es estimular el cerebro del niño o del joven para mejorar la sinapsis, y esto permite que ese aprendizaje que adquirió en educación física lo pueda desarrollar, mejorar o potenciar en otras materias e incluso en su vida cotidiana. ¿Cuáles son las tendencias de la educación física identificadas en clase? Es muy importante resaltar en este momento que las tendencias van de la mano con la experticia de cada profesor de educación física. Por lo tanto, en su gran mayoría, los profesores de educación física se mueven en el campo de los deportes. Por lo tanto, la tendencia deportiva es la que tiene más relevancia en las escuelas, en las escuelas y colegios. El fútbol, el baloncesto y el voleibol siempre han reinado en las escuelas. Pero adicional a eso, si tenemos un profesor que es muy buen bailarín, muy buen artista, que trabaja el teatro, empiezan a moverse esas otras tendencias. Como recomendación, y dentro de mis clases lo realizo, no me quedo solo con lo que yo sé, sino que experimento e incluso pongo monitores de los cursos para que ellos experimenten también otras cosas diferentes como teatro, música, body combat y deportes que nunca hemos visto, pero que hacen parte también de un desarrollo integral al cual debemos apuntarle. ¿Cuáles técnicas de movimiento identifica en su práctica docente? Para iniciar, uno diría que en la práctica docente, las técnicas que más se observan y a modo de observar... No, perdón, esa no. Siguiente pregunta. ¿Cuáles técnicas de movimiento identifica en su práctica docente? En educación física, lo más evidente y lo más fácil de observar son las técnicas deportivas, que vienen con los estudiantes porque han tenido una estimulación temprana o porque hacen parte de escuelas de formación. Pero adicional a esto, también es muy importante resaltar que se ven técnicas que hacen parte del contexto del estudiante, que hacen referencia a los hábitos o a las costumbres de las familias de los mismos estudiantes. Ejemplo, si vemos estudiantes con movimiento un poco bruscos y una forma de caminar diferente, cuando uno cita al padre de familia o en la entrega de boletines, uno se da cuenta que estos chicos vienen de familias campesinas, que trabajan el campo, que trabajan con café, que trabajan en la montaña, y esto se ve reflejado en sus movimientos corporales y sus formas de pensar, de ser y actuar en el salón de clases. Por lo tanto, no solo las técnicas deportivas son evidenciadas dentro del salón de clases, sino que técnicas, por decirlo así, como familiares,
sociales también. En muchos momentos, en los grados de ciclo 4 y 5, octavo, noveno, décimo y 11, empezamos a evidenciar cosas que ellos aprenden de subculturas o de tribus urbanas que están relacionados directamente con prácticas deportivas o extracurriculares como skateboarding, como cuando montan en bicicleta, cuando hacen deporte, o también están relacionadas con algo que les gusta como la música o algunos hobbies que ellos tienen.